Hola, muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta el Fórum Evolución para hablar con el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, el burgalés Ángel Ibáñez. Nos encontramos en el Fórum, ya lo han visto, y su carrera política prácticamente, si no la conocen a la perfección, casi la conocen, así que en los próximos minutos vamos a intentar centrarnos en esa otra faceta, ¿no? En la faceta personal de Ángel, al que nos acompaña y saludamos. Muy buenas tardes, Ángel, bienvenido. ¿Qué bienvenido tal? a nosotros, ¿no? Porque es a finales de todos los burgaleses. Así es, muchas gracias, Israel. Un lugar, el Fórum, al que le guardas, no sé si un cariño especial. Le guardo un cariño muy especial. Yo, que tengo 2 hijas, suelo decir que este es mi tercer hijo, porque cuando en el Ayuntamiento Juan Carlos Aparicio me encarga la responsabilidad de estar pendiente de la gestión, tutorización de todo el proyecto, bueno, pues fueron 5 o 6 años muy intensos hasta que abrieron sus puertas. Fueron muchas reuniones, mucho trabajo, muchas horas metidas, pero la verdad es que yo creo que muy orgulloso de haber entregado todo ese tiempo de mi vida política a que esto fuera una realidad, porque yo creo que es una magnífica instalación para Burgos y para los burgaleses. Es usted un hombre muy familiar, tiene 2 hijas, no sé qué opinan de que digan que tiene un hermano. Ellas ya lo saben, ya saben cuando paso por aquí, que se lo suelo decir de broma, sí. ¿Qué es más difícil, lidiar con la oposición o con los niños preadolescentes, adolescencia? Bueno, cada cosa tiene su parte de dificultad. Yo siempre me considero una persona bastante afable en el trato y más allá de las diferencias políticas, prácticamente no hay ningún adversario político que haya tenido con el que guarden ningún tipo de mala relación, ni mucho menos. Incluso con gente con la que ya no coincido de mi época del ayuntamiento me sigo saludando con total cordialidad. Lo que pasa que a veces en el fragor de la batalla es duro. La parte personal pues también hay que llevarla. En casa todos los que son padres y tienen hijos saben que hay momentos de dificultad y además yo que ahora ya tengo hijas que alguna de ellas entra en la preadolescencia, recuerdo eso que me decían cuando eran muy pequeñas y se te venía el mundo encima por cualquier cosa que les pasaba. Y es eso de que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Así que bueno, lo vamos afrontando con naturalidad como hace cualquier padre. Hablamos de la adolescencia, vamos a trasladarnos un poco en el tiempo a su adolescencia. Nos vamos al barrio de Gamonal, prácticamente éramos vecinos porque somos del mismo entorno. Nos vamos al instituto, al Félix, ¿no? Que ha cambiado mucho el entorno también Sí. de cómo estaba cuando estudiábamos por allí. ¿Qué recuerda de aquellos años? Pues la verdad es que es un recuerdo muy feliz. Yo vivía cerca, en la zona de la Barrera Inmaculada, estudié en el Artesano y el instituto fue una época... Había que cruzar ya la calle Vitoria. Efectivamente, era ya pasar de una margen a la otra, ¿no? Pero bueno, como solía ir mucho a la Real y Antigua, ya cruzaba la calle Vitoria por sí. Pero para mí fue una época de descubrir, porque yo en aquel momento en el San José Artesano, que se llamaba para la gente de EGB, Nuestra Señora de la Asunción, era un colegio que solamente éramos de niños. Era Santa María la Nueva, que estaba al otro lado de la valla, donde estudiaban las niñas. Y para mí, pues con 14 años, que vas un poco despertando a la vida y encontrarte en el instituto con chicas, pues era un poco, fue el descubrir, ¿no? Cambio de etapa, pero lo recuerdo con mucha gratitud. Tuve la suerte de ser la primera promoción de COU que ocupó el edificio nuevo que se hizo, un anexo al viejo instituto, y fui la primera promoción de COU en el año 92 cuando lo estrenamos. Y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de aquella época. ¿Apuntaba maneras? ¿Ya fue delegado de clase por casualidad o algo así? No, la verdad es que... no. Yo creo que era un poco de los... bueno, más o menos estudiantes, tampoco especialmente brillante, pero bueno, procuraba dedicarle tiempo al estudio. Era una época en la que dedicaba mucho tiempo a jugar al fútbol, que ha sido una de mis pasiones, y al ajedrez también. Gané el campeonato algunos años allí en el instituto, pero aparte de eso, cuestiones de representación en esa época no. Después del BUP y el COU, que somos de esa generación y de selectividad, inició sus estudios universitarios aquí en Burgos, química, si no recuerdo mal. Luego ya hizo políticas más adelante, más cerca en el tiempo, pero cuando aquello la Universidad de Burgos no era como tal, ¿no? Y usted también fue muy proclive, muy luchador para conseguir que Burgos contase con su universidad propia. Sí, la verdad es que esa fue una batalla de la sociedad. Yo en aquel momento, con 18 años, empecé a estudiar en el que se llamaba Colegio Universitario Integrado, el CUI, que venía de ser el CUA anteriormente, ¿no? El Colegio Universitario Adscrito, y pertenecíamos a la Universidad de Valladolid. Y recuerdo con 18 años, cuando fui delegado de clase, que pertenecíamos a esa generación un poco del baby boom,
de toda esa juventud que nacimos en los años 70, fruto de todas esas parejas jóvenes que vinieron desplazadas con el polo de desarrollo, que empezaron a trabajar en las industrias de Burgos, principalmente de Gamonal, y en aquellos momentos en los que de repente hubo una explosión demográfica muy importante que motivó que se hiciera el llamado Sexto Instituto, detrás de las Torres, que entonces se llamaba el Sexto, todos los conocíamos, y cuando llegamos a la universidad, de repente, con 18 años, tuvo que desdoblarse el turno, no cabíamos todos en clase, había primero y segundo y casi no teníamos espacios físicos para hacer las prácticas. Y claro, yo estaba un poco indignado, porque claro, que hubieras pagado una matrícula y no pudieras hacer prácticas de una carrera que era eminentemente práctica, y la verdad es que, pues, fruto también un poco del ardor juvenil, empecé a desarrollar labores de reivindicación de laboratorios nuevos para prácticas, y eso nos llevó unos cuantos años de lucha. 4, 5, 6 años después se consiguió. Yo casi no tuve la posibilidad en la carrera de disfrutarlos, pero otras generaciones venideras han disfrutado de esos nuevos laboratorios. Entonces sentí que cuando uno se implica con determinadas cosas puede conseguir que la gente después se vea beneficiada. Y bueno, pues la verdad es que ahí empezó un poco esa vocación, ¿no?, de representatividad y de luchar por proyectos en los que crees. Es curioso, luchando contra Valladolid en ese momento, ¿no? Sí, ¿Cómo cambia la vida? Desde luego que sí. Me acuerdo que además fui con un profesor que entonces era el representante del jefe, del director del Departamento de Química Inorgánica, Javier Arnaiz, un profesor que recuerdo con mucho cariño, que además me llevó en su coche a ver al vicerrector de campus allá a Valladolid, y me acuerdo que le dije con 18 años, oiga, o nos pone laboratorios nuevos o me traigo 800 personas aquí de manifestación, algo así le debí decir. Y sí, me pareció un viaje larguísimo, ahora que les hago todos los días, me pareció un viaje eterno ir a Valladolid. Pero sí, bueno, era una reivindicación que yo creo que era justa y que finalmente se consiguió. En 95, además, han pasado ya un cuarto de siglo desde que la Universidad de Burgos es universidad propia, se creó ese Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, el CAUBU. Usted fue era delegado de clase también, en ese momento ya sí, el primer presidente. Es curioso, ¿no? Era como el delegado sindical de los estudiantes, sí. Y luego, fíjese, sí. Al otro lado, ¿no? Concejal, vicealcalde, procurador, presidente de las Cortes. Fue una época, la verdad es que donde aprendí muchísimo, porque como primer presidente del Consejo de Alumnos estábamos representados 2 personas de cada una de las titulaciones, y bueno, los compañeros me eligieron y me tocaba, entre comillas, pegarme. Era delegado de Ciencias. Era delegado de la Facultad de Ciencias, sí, y luego fui presidente de todo el Consejo de Alumnos. Ahí estábamos representantes, pues, de la gente de Derecho, de Politécnica, de Humanidades, y la verdad es que en aquel momento me tocaba defender los derechos de los estudiantes, y ahí teníamos que pegarnos para que en los primeros estatutos de la universidad pues estuviéramos bien representados en el claustro, que se nos garantizaran determinados derechos, y bueno, pues tocaba ese tira y afloja con el equipo rectoral de entonces, con quien tuve alguna disputa bastante fuerte, personas con las que hoy me encuentro y de las que guardo muy buen recuerdo. Y además yo creo que eso me sirvió mucho para aprender, porque al final te estás, entre comillas, no voy a decir la palabra enfrentando, pero sí que estás en la brega con personas que pues, son catedráticos de universidad, que saben de gestión. Tú tienes 18, 19, 20 años y bueno, ahí también aprendes mucho a gestionar reuniones, a poner en marcha también tus aspiraciones, tus reivindicaciones. Bueno, aprendí mucho en esa época. ¿Y el primer contacto con la política? ¿En qué momento fue? ¿Quién le abrió la puerta? Bueno, el primer contacto con la política le tuve como aspiración de algún día poder hacer algo así, lo tuve conociendo a Javier Lacalle. Yo desarrollaba una beca de colaboración con la Concejalía de Juventud, que era muy activa en aquellos años, era una de las concejalías que más dinamismo tenía, y le conocí como concejal de Juventud en la época de Valentín Niño, en la legislatura 95, ya en la parte final de legislatura. Y claro, yo que venía pues, de hacer cosas, de ser dinámico en mi ámbito universitario, le vi el impulso que tenía, las ganas de transformar la ciudad, de pelear por los jóvenes, y yo dije, yo quiero hacer algo así, esto es lo que me gustaría hacer. Y fue en el año 2000, cuando yo ya había dejado la universidad, cuando hablé con él y decidí dar el paso y afiliarme a las nuevas generaciones del Partido Popular y al Partido Popular. De eso ya han pasado ya 21 años. 21 años. Hacemos ejercicio de memoria, hablando hacia atrás. 2003, primeros de año, pues en Burgos como hoy, ¿no? Sí.
hace frío, pero sin embargo en un lugar muy céntrico, un lugar mítico, un local mítico de Burgos, el Morito, hacía calor. ¿Qué recuerda de ese momento que pudo ser un punto de inflexión también, ¿no? De esas primeras aspiraciones hasta que se cristalizaron. Sí, señor. En aquel bar me comentó Javier Lacalle: chico, te va a tocar dar un paso adelante, estate preparado por si acaso. Y yo la verdad es que no entendía muy bien. Ahora en política uno ya sabe cómo van esas frases, ¿no? Que cuando te las dejan caer es que algo está cociéndose, pero yo en ese momento no tenía ni idea de lo que podía pasar. Y estuve colaborando activamente. En ese momento Juan Carlos Aparicio acababa de dejar de ser ministro, le designan como candidato a la alcaldía y yo seguí colaborando con el partido hasta que, efectivamente, pocas semanas después, en abril, recibo una llamada para dar ese paso e ir, en este caso, como número 8 de la lista por el Partido Popular en las elecciones municipales de Burgos del año 2003. Y se estrenó como concejal. Sí. Hablábamos del Morito, vamos a cambiar de tercio, gastronomía. No sé si es usted cocinillas. Bueno, algo me gusta, hago mis pinitos. Hay que tener en cuenta que con 16 años, hablábamos del Félix Rodríguez de la Fuente, cuando acabé tercero de BUP, que dices, ya he hecho lo obligatorio. En ese momento un poco de crisis de los 16, 17 años, de rebeldía, no sabía muy bien si quería seguir estudiando o no, y me fui 3 meses a trabajar a un hostal, el hostal de Sotopalacios, el que conoce todo el mundo, de la antigua carretera Santander a mano derecha. Y ahí estuve de pinche de cocina, aprendiendo a hacer algunas cosas y dándome cuenta que eso es muy sacrificado, y esa experiencia me sirvió para pensar que era mejor estudiar. Los ojos, ¿no? Sí. Sí. Y decir, hay que estudiar, ¿no? Y todavía guardo muy buen recuerdo también de esa experiencia. Y bueno, de aquello aprendí algunas cosas y hoy todavía sigo haciendo, me he incorporado con algunas, pero no quiero ser nada ostentoso porque tengo limitadas las capacidades. Bueno, pero si me tuviese que invitar a cenar, ¿qué me haría? Bueno, si te tuviese que invitar a cenar, te haría unas sopas de ajo. Esas las preparo, he conseguido que la mayor crítica que hay en mi casa, que es mi mujer y mis hijas, les gusten las sopas de ajo que hace su padre, su marido, y que las disfruten. Una vez a la semana o cada 2 semanas suelo hacerlas para toda la familia. Si vinieras a comer, te prepararía una paella, porque ya con el confinamiento pensé que era el momento de poder hacer alguna cosa de esta naturaleza y ya he aprendido modestamente a hacerlas y por lo menos quedar bien, o sea que te podría invitar. Y si nos ponemos en plan peliculeros, está a punto de irse para otro barrio, puede hacer la última comida o la última cena, ¿qué plato elegiría para comer, no para cocinar? Jolín. Bueno, creo que elegiría más bien para comer. Elegiría, si ya va a ser la última. Si es la última, elegiría probablemente alguna de las comidas que me hacía mi madre, por eso de conservar un último recuerdo vinculado a los recuerdos que has tenido. Yo podría hablar de muchísimos platos que me guardo mucho cariño de mi madre, pero los huevos rellenos creo que no los he comido nunca mejor que los de mi madre. Volvemos a Gamonal, volviendo a los recuerdos. Usted, además de ser de allí, ha ejercido siempre como gamonalino de pro, ha realizado una gran labor siempre allí también, desde joven, la barriada Inmaculada, el asociacionismo. Quiero que me hable de Altai. Altai era una asociación juvenil en la que desembarqué a finales de los años 90, vinculada a la parroquia de la Inmaculada, y en la que desarrollábamos actividades para niños, niñas, jóvenes del barrio que no tenían acceso a otras fórmulas de ocio, y de tal modo que allí desarrollábamos los fines de semana talleres de todo tipo para que los niños tuvieran un espacio en el que estar, compartir y a lo mejor no hacer otras cosas peores que se podían hacer en la calle, ¿no? en esas épocas. Y estuve colaborando activamente con la parroquia. También me encargaba de tocar la guitarra los domingos en la misa, que eso todavía lo sigo haciendo, aunque en otra parroquia ahora. Y fue una época muy bonita porque era una labor de voluntariado, porque evidentemente éramos un grupo de chicos y chicas que con unos 20 años aproximadamente pues teníamos chavalillos de 10, 12, 14 años, les enseñábamos muchas cosas y nos lo pasábamos muy bien. Fue una época muy bonita. Me sirve esa labor del asociacionismo para introducir otro de los temas. Nosotros hemos tenido una buena relación vinculado también al deporte, ¿no? Es decir, el deporte es una de sus pasiones. Hablaba antes de futbito, luego hablaremos de otros temas. Es cierto que en unas convivencias, unos campamentos, estando en Tarragona, en Salou puede ser, forzó el regreso para poder llegar al plantío a ver un partido en el que, por cierto, yo también estuve contra Orense en el año 2001, con Quintano en el palco.
Pues es un buen recuerdo ese, sí señor. Veo que te has informado muy bien. Pues mira, eso fue en el año en el que el Burgos, la última vez que el Burgos ascendió a Segunda División. Claro, ¿quién iba a saber que ese día se iba a jugar un partido decisivo, que fue con el Orense, el famoso gol de Dani Pendín, a 10 minutos del final, que convirtió Burgos en una locura colectiva, ¿no? Por suerte hemos tenido algunos éxitos deportivos posteriormente, pero es verdad, es que habíamos organizado, eso era a finales de curso, claro, con las fases de ascenso de fútbol, y habíamos organizado una excursión a Portaventura, la asociación Altai, y yo, que era el presidente de la asociación, pues me encargaba de todo, de gestionar los autobuses, un albergue en el que estuvimos ahí alojados, las entradas y evidentemente los horarios. Y es verdad que ese domingo teníamos previsto un regreso calmado, porque el sábado habíamos acabado destrozados. La gente que ya está en Portaventura sabe que al final de la noche hay un espectáculo muy bonito y después de todo el día ahí estábamos destrozados. Pero forcé un poco la máquina, dije que todo el mundo tenía que levantarse prontito para intentar llegar a Burgos a las 5 de la tarde. Lo que yo no calculaba es que había unos horarios de parada obligatorios de los autobuses. A las 4 horas hay que parar. Eso me descolocó y entonces al final llegué pues ya avanzada la primera parte o el inicio de la segunda y pude ver el gol de Pendín y bueno, es uno de los recuerdos más, más bonitos que tengo de esa época deportiva del Burgos también. Hablando del Burgos, no ha pasado usted frío ni nada en el plantío, ¿eh? Mucho. Aunque sarna con gusto a veces. Efectivamente, he sido socio en todos los sitios del campo. Lo sigo siendo, ahora de tribuna, desde hace ya muchos años, pero desde que tuve la posibilidad de ver los goles de Juric, aquel 2-1 al Real Madrid en aquella primera temporada en Primera División, ya no he dejado de ser socio. Ya había sido en alguna época puntual antes, pero ya desde ese momento he seguido siendo socio de modo ininterrumpido y hasta en Tercera División también. Usted es muy blanquinegro, pero también es muy merengue. Sí, soy muy merengón también. No sé si más que el presidente o menos. Bueno, por ahí, vamos a decir que por ahí. Me sigo enfadando mucho cuando pierden y me sigo alegrando muchísimo cuando ganan. Sí, disfruto mucho del Madrid. Hablando de deporte, aparte de verlo, disfrutar, también le gusta practicarlo, me consta, soy consciente de que le gustaban también mucho los deportes de raqueta. Me dicen sus parejas que si se ha hecho mayor, que le echan de menos. Hacen bien en decirlo. La verdad es que pude seguir practicando deporte, lo hacía con mis compañeros de la universidad todos los miércoles a las 7 de la tarde, que echábamos un partido de fútbol en el Polideportivo de Humanidades, en la universidad, y luego en la época del ayuntamiento estuve jugando al frontenis durante unos cuantos años. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la vida política que nos ha acabado llevando a Valladolid con las idas y venidas lo que hace es que no tengas unos horarios fijos en los que poder decir esto solo para mí. Y entonces he tenido que pasarme a deportes más individuales, como por ejemplo el running, que es lo que ahora mismo pues, he procurado practicar, aunque ahora desde noviembre por una hernia discal que he tenido estoy en el dique seco, ¿no? Pero espero poder volver a retomarlo. Pero sí, ahí los deportes de raqueta tienen una cosa muy buena, sobre todo los de frontenis y sobre todo si juegas atrás, que es que te desahogas muchísimo. Y si vienes con la tensión del día a día de la política, dar 4 raquetazos la verdad es que te libera mucho. Si jugaba de zaguero, no sé cuál era su mejor golpe, si el revés. Bueno, la verdad es que el compañero que tenía, que era Javier Lacalle, le gustaba más jugar de zaguero porque se corre menos. Yo era el que se esforzaba adelante por salvar las pelotas difíciles, eso sí. Hablando de aficiones, antes lo decía, ¿no? Hablaba de música, el coro, la música antigua, no solo como cantante o vocalista, yo de música entiendo poco, pero si también tocando instrumentos, bueno, eso me parece casi un hombre del Renacimiento, ¿no? Bueno, la verdad es que con 18 y 19 años, que participaba en alguna agrupación más allá de ese coro de parroquia, estaba también en un coro de jóvenes que formábamos en la Real y Antigua de Gamonal, y de ahí surgió un grupo de personas que decidieron dar un paso adelante para todo lo que es investigación e interpretación de obras del medievo, del Renacimiento, y creamos un grupo de música que se llama Aldebarán Música Antigua, que se creó en el año 93 y que evidentemente pues, ha seguido funcionando. Ahora llevamos un año prácticamente en el dique seco porque la pandemia impide el desarrollo de ensayos, conciertos, etc. Pero bueno, hemos grabado 2 CDs, hemos tenido la posibilidad de cantar en muchísimos sitios de Burgos, de la provincia, de Castilla y León, también de otras comunidades, y la verdad es que es una de las cosas que también te permite
dejar de lado a veces todos los quebraderos de cabeza, las preocupaciones y dedicarte a una afición, como en este caso es la música, que te aporta mucho. A mí por lo menos me aporta mucho, me relaja mucho y sobre todo disfrutar de ese aplauso del público, aunque sea ante 50, 100 personas en muchos pueblos que hemos actuado, yo creo que es una satisfacción muy importante. Su madre nació en Montuenga, ¿no? Sí, así es. Yo veraneé muchos años en Madrid-Galejo, o sea que ¡Hombre! íbamos con la bicicleta muchísimo a dar la vuelta hasta por Villangómez, Correcto, etcétera. Correcto, así es. ¿Usted es de los que pasaban los veranos en el pueblo? Sí, sí. Pasaba temporadas en el pueblo, en Montuenga, las bicicletas para ir hasta Villangómez, que ahora, fíjate, verano es un sitio de referencia con ese pollo Gómez, ¿no?, que hacen allí. Y bueno, esos caminos que hacíamos de tierra nos permitía pararnos en aquellos sembrados de girasoles, intentar llevarnos alguno para casa, las pipas, si no nos pillaban, y el verano del pueblo era magnífico. Luego, cuando fui un poco más mayor, cambié un poco de pueblo por el pueblo paterno, que está en la provincia de Palencia, que es Fuentes de Nava, donde ahí he pasado pues, temporadas muy largas. Yo, por suerte o por desgracia, voy a decir que por suerte quizá, he tenido veranos de esos. No tenía posibilidad de irme a piscinas, ni a complejos hoteleros, ni a Benidorm, ni nada de eso, pero he sido muy feliz disfrutando de esos veranos. Creo que se aprendía mucho y lo he disfrutado mucho. Hablaba de Villangómez, del pollo Gómez. Me acaba de venir a la mente una cosa que me han contado, pero quería confirmarla. Hablando de Villangómez, es un pueblo que tiene muchísimos pollos, ¿no?, de criadero, sí, etcétera, etcétera. ¿Puede ser que usted pasara una noche entera disfrazado de pollo? Esto es un poco traicionero. No me lo creía, pero puede ser. Sí, pasé una noche disfrazado de pollo gracias a mis amigos, porque yo me casé un 26 de junio del año 2004 y 2 semanas antes, justo el sábado de la jornada de reflexión de unas elecciones europeas que fueron en ese año 2004, pues tuvieron la felicidad de llevarme a Palencia, disfrazarme de pollo y prepararme unos panfletos del partido pollero, porque era el PP, y tenía que ir repartiendo, si quería cenar, pues tenía que encargarme de repartir publicidad electoral. Bueno, fue una broma simpática del ámbito de los amigos. Bueno, lo hice con total naturalidad. Entonces, por suerte, era concejal en Burgos y tuvieron por lo menos la dignidad de llevarme a otro sitio. Pero vamos, fue una noche que pasamos muy agradable y además tengo un amigo de Palencia que me recuerda que ese día entregué una publicidad electoral a un concejal del Partido Socialista de entonces de Palencia, que yo no tenía el gusto de conocerle y él sí que le conocía por ser de allí y bueno, fue un momento agradable. Al ser de los primeros que se casa de la cuadrilla, luego puede vengarse, ¿no? Sí, tuve posibilidad, pero no voy a decir nada de eso, pero sí, claro que sí. Muy bien, ya para ir terminando, no sé si tiene tiempo libre. Y si lo tiene, ¿a qué puede dedicarlo? Cada minuto que tengo de tiempo libre lo dedico a mis hijas, porque la primera época, nacieron en el año 2007-2009, yo estaba en el Ayuntamiento de Burgos y especialmente muchos momentos, ¿no? El final de la segunda legislatura y el inicio de la tercera, del 2011 al 2015, me hizo tener una dedicación pues, prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Fue una legislatura especialmente complicada y me perdí muchos momentos de estar con mis hijas. Entonces ahora, cada rato que tengo libre, procuro estar con ellas y disfrutar con ellas. ¿Y un lugar para desconectar? Cuando necesita desconectar, aparte de correr, que ahora no puede. El pueblo de mis suegros, Carcedo de Bureba, un pequeño pueblecito que está yendo hacia Poza de la Sal, donde desde que soy novio de mi mujer, ahora mi actual mujer, y donde los fines de semana de cuando en cuando, el sábado o el domingo íbamos allí. Mi suegra cocina de maravilla, mi suegro asa fenomenal y antiguamente hasta casi no tenía cobertura, con lo cual era casi imposible estar allí disfrutando de la tranquilidad, de la paz, del sosiego que da un entorno rural. Lo disfruto muchísimo. Sin duda, es un buen plan. Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia, que ha sido un placer compartir estos 25 minutos con usted. Se han pasado volando. Sí. Ya que compartimos también, que no lo has querido contar, pero como tengo la posibilidad de casarte siendo concejal, que pensé que me lo ibas a decir y no me lo has recordado, lo recuerdo. A mí no me disfrazaron, ¿eh? A ti no te disfrazaron. Fue un magnífico momento aquel que pasamos y este que he compartido contigo, desde luego que lo ha sido también. Gracias. Gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Ya saben que en breve regresaremos aquí a su casa, al 8 Burgos, con un nuevo Cara a Cara. Buenas tardes.